Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre estoicismo, también conocido como filosofía estoica, una filosofía que es antigua, pero que a día de hoy es aún relevante y totalmente aplicable a nuestras vidas y últimamente está cobrando cada vez más fuerza. El estoicismo tiene una serie de principios que de una forma general nos enseña a vivir la vida plenamente, a encontrar felicidad en el momento presente y a aprender a aceptar y enfrentar las cosas que no podemos cambiar. Esta filosofía se puede aplicar en casi todos los ámbitos de la vida, de modo que también la podemos canalizar a mejorar nuestra salud, tanto a nivel mental, emocional y físico. Y como este canal se trata principalmente de salud, me pareció un muy buen tema para compartir aquí. Voy a empezar explicando los conceptos básicos del estoicismo y les enseñaré algunas formas de aplicarlo diariamente de una forma orientada a la salud y con algunos ejemplos fáciles. Y vamos a acabar con 2 libros que les quiero recomendar para quien esté interesado en empezar con buen pie en el mundo de la filosofía estoica. Vamos a empezar. El estoicismo fue fundado en la antigua Grecia, siendo los filósofos estoicos más conocidos e importantes Epicteto, Séneca y el propio Marco Aurelio, quien se conoce como uno de los mejores emperadores que tuvo el Imperio Romano. Una forma de darles una descripción general de los principios de esta filosofía, y así tengamos un buen punto de partida, es hablarles de el triángulo de la felicidad estoica. Si conocen este triángulo, conocen los aspectos más importantes del estoicismo y se lo podrán explicar a cualquier persona. Son estos 3 principios. 1. Vivir con virtud. Esto es ser o intentar ser tu mejor yo en todo momento. O sea, ser la mejor versión posible de ti mismo que puedes ser y hacerlo ahora. Para hacer esto es necesario acortar esa brecha que existe entre lo que somos capaces de hacer y lo que realmente estamos haciendo. 2. Concéntrate en lo que puedes controlar. Este es probablemente el principio estoico más importante. Lo que ya ha pasado tiene que ser aceptado por ti, porque no se puede deshacer, no se puede cambiar. Sin importar la situación en la que te encuentres, por más difícil o complicada que sea, tú puedes elegir qué vas a hacer ahora. Y eso es lo único que está bajo tu control, tu respuesta a lo que ocurre. Número 3. Toma responsabilidad. En las cosas que te ocurren, lo que consideras bueno o malo es solo una opinión y no es la realidad absoluta. Esto se traduce en que solo tú eres responsable de tu vida y tu felicidad. Hacer una gran sumatoria de momentos felices y momentos tristes no son la clave de la felicidad, sino es tu interpretación de esos eventos y lo que decides hacer con ellos. Deja de darle importancia a eventos externos que están fuera de tu control y céntrate solo en tu respuesta a ellos. Al seguir esos 3 principios, ser tu mejor yo, concentrarte solo en lo que puedes controlar y tomar la responsabilidad de tu vida, haciendo estas 3 cosas es donde una verdadera fuerza interna y un carácter resiliente pueden nacer. Porque si haces eso, los eventos externos ya no tienen más poder sobre ti y te puedes volver realmente inquebrantable, como nos sugiere Marco Aurelio. Y con eso les introduzco el centro del triángulo, que es la palabra griega eudaimonia. Este es el objetivo final en el que todas las filosofías antiguas están de acuerdo y es la principal promesa de la filosofía estoica. Su significado es el florecimiento y prosperidad del ser humano, alcanzar nuestras mejores condiciones posibles y en todo sentido,
felicidad, virtud y salud. Y eso es lo que casi todos queremos, ¿no? Prosperar y vivir vidas felices y llenas de significado a la vez que somos buenas personas. O bueno, en general intentando ser buenas personas. Claro que todos tenemos nuestros defectos y eso es totalmente normal. Y bueno, ahora pensarán, muy bien, esto de la filosofía estoica suena muy bonito, estos principios, conceptos básicos, pero esto, ¿cómo se usa? ¿Cómo se pone en práctica? Como les decía antes, se puede usar en todos los aspectos de la vida diariamente. Lo primero que debemos aprender es a controlar nuestras emociones. Cuando nos encontramos con una situación difícil, debemos pensar en cómo podemos responder de manera virtuosa en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente. No hay que reaccionar, hay que responder. Les pongo un ejemplo relacionado a salud. Algo típico. Una persona ha subido demasiado de peso. Tiene ahora un problema de obesidad, con todos los problemas que eso trae. Si esa persona se echa a lamentarse, poco o nada probablemente va a lograr. Una respuesta virtuosa sería que esa persona busque un buen programa de ejercicio y alimentación, como el que se puede encontrar en este canal, dicho sea de paso, y hacerlo, cumplirlo, hasta lograr el objetivo de perder peso. Y si no funciona, nada, se busca otro y lo intenta otra vez, las veces que haga falta. Continuamos con aceptar lo que no puedes cambiar y céntrate solo en las cosas que puedes controlar. Vamos a suponer que tienes una enfermedad, la que sea. Tienes un dolor de espalda crónico, una enfermedad del corazón, una lesión en una rodilla. Acéptalo, ya lo tienes y eso no se puede cambiar, pero céntrate en lo que sí puedes cambiar y controlar. Eso sería buscar la atención de un buen médico que dé con el diagnóstico correcto. Sería cumplir un tratamiento prescrito adecuadamente, hacer un programa de rehabilitación y cumplirlo lo mejor que puedas. Podría ser que con eso tu situación mejore. Ahora, más cosas. Esfuérzate al máximo posible y haz cosas difíciles. Los caminos fáciles pocas veces tienen grandes logros. Por el contrario, es el camino difícil el que conduce a la grandeza, como dijo Séneca. Pongamos el ejemplo de dejar de fumar. Eso es algo difícil de hacer, no es nada fácil para la mayoría de las personas, pero la única forma de lograrlo es intentándolo. No importa si es una o muchas veces, sigue intentando. No te funcionó solo por fuerza de voluntad. Ve a un psicólogo que te ayude. O inténtalo con medicamentos prescritos para esto. Por mí, si quieres, prueba que te hipnoticen. Me da igual, pero sigue intentando si realmente quieres lograrlo. Y lo lograrás. Pero no olvides que no será fácil. Vas a tener que ponerle mucho esfuerzo y no te rindas. Y en último lugar, siempre sé agradecido. Aunque el estoicismo enfatiza la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar, también nos enseña a apreciar lo que tenemos en nuestras vidas ahora. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos encontrar más alegría en nuestras vidas. Pero a la vez esfuérzate por lograr tus objetivos y sigue mirando hacia adelante. En conclusión, hoy han podido ver cómo el estoicismo es una filosofía antigua, pero muy relevante en nuestra vida moderna. Nos enseña a controlar nuestras emociones, a aceptar lo que no podemos cambiar, a desarrollar la virtud y a ser agradecidos con lo que tenemos. Y si aplicamos estos conceptos en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar nuestra salud. Si alguien está interesado en conocer más sobre el tema, estos 2 libros son muy sencillos y fáciles de entender. Yo los he leído y los disfruté mucho y siempre se los recomiendo a mis amigos interesados en el tema.
Uno es El pequeño libro del estoicismo de Jonas Salzgeber y el otro es Diario para estoicos, 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir, de Ryan Holiday. Ambos son autores de la actualidad, los pueden encontrar en Amazon en sus versiones en inglés y en español. Les dejo abajo mis enlaces de referido por si los quieren comprar o mirar un poco. Y espero que este video haya sido útil para ti y que te haya inspirado a investigar más sobre el estoicismo y cómo puedes aplicarlo en tu propia vida para mejorarla. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más videos sobre salud, entrenamiento físico, alimentación sana, psicología y ahora también un poco de filosofía. Nos vemos en el próximo video. Gracias.